Hola familia GastroChat, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito en salud digestiva. Mi nombre es Heidi Padilla y tengo el gusto de estar con ustedes, pero no sin antes recordarles que por favor, si tienen algún comentario o quieren hablar de algún tema o padecimiento importante para ustedes relacionado con la salud digestiva, por favor suscríbanse en la campanita y pónganos sus comentarios para que los tomemos en cuenta para nuestra siguiente emisión. Entonces, pues bueno, hoy tenemos un programa muy interesante también porque vamos a hablar del estrés. A veces, pues las preocupaciones, los problemas, cualquier tipo de acontecimiento importante que suceda, ya sea en nuestra vida personal o profesional, afecta directamente o indirectamente a nuestro sistema digestivo. Así que el día de hoy vamos a platicar con nuestros especialistas para hablar sobre este tema que a todos en algún momento de nuestra vida nos pega. Así que bienvenida, doctora Seriolit Tenorio. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, Hey, buenos días a todos. Y el doctor Lalo Cerda, bienvenido. Edith, buenos días. Y obviamente que, por supuesto que como saben, que nuestros médicos son gastroenterólogos y neurogastroenterólogo, ¿verdad, doctor? Y bueno, ellos como especialistas nos van a platicar sobre este tema que, pues, de pronto la verdad es que uno ni siquiera lo tiene como en la cabeza y te pega muchísimo a la hora de, pues, llevar tu vida diaria. ¿Por qué el estrés afecta tanto al sistema digestivo? Te ves estresada. Estoy muy estresada ahora. Bueno, pues no solamente afecta la salud digestiva, en realidad el estrés afecta pues muchos órganos y sistemas. Y esto tiene mucho que ver con algunas de las sustancias que se producen más cuando estamos estresados y tienen efecto sobre algunas funciones del aparato digestivo, principalmente, por ejemplo, en la motilidad intestinal, ¿no? Y de ahí se derivan algunos de los síntomas, pero en general, pues todo se puede ver trastornado por los niveles de estrés. También depende mucho de o sea, si manejamos un estrés crónico, por ejemplo, o si de repente tenemos un episodio muy, muy estresante, ¿no? También ahí las sustancias se liberan de forma diferente, aunque pues siempre a las dosis mayores. Y en algunos casos, pues sus efectos pueden ser muchísimo más claros y en otros, pues a lo mejor nos vamos habituando a esos efectos y es cuando podemos llegar a pasar por alto estos trastornos, ¿no? Y que al final, como dices, no solo pega en el sistema digestivo, pero también de la piel, ¿no? Neurológicamente, supongo. En el corazón, también. La presión arterial, trastornos del sueño, etcétera, ¿no? Sí. Y hablando de, o sea, del sistema digestivo, ¿cuáles son estos síntomas que se ven más afectados o de qué manera se hacen presentes? Mira, tú lo decías bien, Heidi, hay una nueva especialidad que se llama neurogastroenterología. Decimos a los pacientes entre broma y en serio, no es que trate migrañas y gastritis, ¿no? Pero justo rescata esta especialidad su eje principal es el eje cerebro-intestino, que no es nuevo, el concepto realmente es muy antiguo. Antes al síndrome de intestino irritable que hemos platicado en estos programas, le decíamos colitis nerviosa. Entonces ya desde ahí se veía que sí había algo que ver, a todos nos ha pasado. Te estresas y te duele la panza o te da diarrea o ya se te espantó el apetito. Entonces, finalmente eso ya se sabía, pero no se sabía como con tanto detalle los mediadores. Ya lo dijo Seriolit, hay sustancias que libera el cerebro que van y actúan sobre otros receptores y neuronas en el intestino. El intestino es muy rico en neuronas, se le llama el segundo cerebro. Y está muy conectado con el primer cerebro a través de nervios, de sustancias, serotonina, dopamina, y además ahora se sabe que se conecta también a través de estas sustancias, algunas otras como hormonas, con las bacterias, con nuestras bacterias. Entonces, este eje, pues a final de cuentas, genera una constelación de síntomas digestivos, en este caso, que son los que hemos platicado del intestino irritable. Sí, fíjate, una cosa muy importante que mencionaste fue el tema de la microbiota. El estrés también
altera nuestra microbiota, o sea, es uno de los factores que nos lleva a la disbiosis, que también hemos comentado en otros programas, que donde tenemos alteración no solo en la cantidad, sino también en la diversidad de las bacterias. Y la disbiosis pues también es parte o forma parte de algunos otros factores en los que se desarrollan ciertas enfermedades, ciertos padecimientos digestivos. Que la disbiosis, recordemos que es el desequilibrio, ¿no?, de la microbiota, y normalmente se manifiesta cuando hay un exceso de bacterias. Puede haber un exceso, pero también puede haber que disminuya cierto tipo de bacterias y se incremente otro tipo de bacterias. Por eso decía, no solo es la cantidad, sino también la diversidad de las bacterias que pueden verse afectadas. Como un desequilibrio. Ya. Oigan, ¿y cómo podemos manejar el estrés para proteger nuestro sistema digestivo? Buena pregunta. La pregunta de los 24,000. Pues es algo complejo, o sea, no es tan fácil, ¿no? Obviamente, pues la gente que vive en una ciudad grande, por ejemplo, Ciudad de México, o que tiene algunos otros factores como el tipo de trabajo, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, pues, no sé, dar clases en un kinder o un abogado penalista o no sé, Médico, un un cirujano, no. O sea, manejamos diferentes tipos de estrés y en diferentes periodos, pero ya, o sea, de entrada por vivir en la Ciudad de México creo que todos estamos muy estresados, ¿no? Porque nosotros vivimos en la Ciudad de México. Entonces necesitamos como muchas diferentes herramientas. Desde actividad física, la actividad física es algo que ayuda mucho para relajarnos, para que también nuestro cerebro secrete otro tipo de sustancias que contrarresten los efectos de estas sustancias liberadas por el estrés. Algunas otras alternativas, pues relajación, meditación, yoga, llevar a cabo alguna otra actividad que te logre abstraer, ¿no? Que logres concentrarte y pues por un momento desconectarte de la cotidianidad, ¿no? ¿Alguna otra estrategia, señor? Sí, digo, también todo parte, primero que llamamos estrés, ¿no? Porque hay gente que dice, estoy muy estresada y realmente nada más tuvieron un pequeño momento de ansiedad o de preocupación. Porque además el estrés no es necesariamente malo. El estrés nos ayuda a veces a hacer mejor en su trabajo. Esta idea de trabajar bajo presión es un tipo de estrés. Pero cuando ya te empieza a ocasionar un síntoma, un mal funcionamiento, que estés irritable o que te sientas mal o que simplemente las cosas no te salgan porque tienes estrés y no estás durmiendo, es cuando ya se convierte en un problema. Y cada persona lo maneja diferente. Por eso es que hay pacientes que no sufren nunca el intestino y los que tienen intestino irritable son sensibles. ¿A qué? Sí a la comida, sí a los antibióticos, sí a las infecciones, pero también al estrés, ¿no? Entonces todo eso se recarga o se refleja en el aparato digestivo. Y yo creo que, y de acuerdísimo con Cirolit, uno de los antiestrés, de las maniobras antiestrés más eficaces que hay es el ejercicio. Te liberas y descansas y sacas toda esa acumulación que a veces no has podido liberar. Hay que dormir bien, hay que tratar de dormir bien, tener periodos también de diversión, de familia, eso es muy importante. Y bueno, en algún momento, y lo platicamos con los pacientes, si ya hay datos francos de un trastorno del estado de ánimo, que ya es un nivel mayor de estrés disfuncional, como por ejemplo la ansiedad, ¿no? La depresión no es estrés como tal, pero se engloban esos trastornos del estado de ánimo, pues muchas veces necesitamos apoyarnos de un especialista y en ocasiones un psicólogo que te puede ayudar se podría quedar corto. Eso también depende de cada persona. Hay a quien no le funciona un psicólogo o no le gusta o a lo mejor su problema requiere un pasito más arriba donde ya pueden estar necesitándose usar medicamentos que incluso nosotros los usamos, los hemos mencionado y hablaremos un poquito más de eso, que son los antidepresivos como antidepresivo o en un escenario de gastro como neuromodulador. De pronto hay pacientes que dicen, ¿cómo? O sea, pero yo fui con el gastro y me recetó un antidepresivo, pero no estoy deprimido, ¿no? No estoy deprimida y de pronto se espantan. Ahí, ¿cuál sería el mensaje a darles, doctor, en ese sentido? Pues yo creo que lo primero es la comunicación. Hay que explicarles muy bien de qué se trata, por qué lo estás usando y cada quien tiene estrategias diferentes. Quisiera ver cuál usa Seriolit. Pero yo les digo, a ver, tu problema y sobre todo porque además nunca es en la primera consulta, porque eso a veces puede sonar aparte un poquito
como el otro día decía uno de mis maestros, a ver, al paciente te va a ver en la primera consulta y lo primero que le dices o le das a entender, porque el paciente lo puede malinterpretar, sobre todo si no se lo explicas, es, tú no tienes nada, lo que necesitas es un psiquiatra o un antidepresivo. Y salen más estresados, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y enojado. Y enojados. Entonces les tienes que explicar, a ver, tienes un problema que tiene que ver con el cerebro, con los neurotransmisores, con el estrés. Es un problema que ya se ha intentado algunos medicamentos que han funcionado poco o nada. Y entonces, sobre todo cuando hay dolor, y les explicamos, hay medicamentos que controlan el dolor generado por esta comunicación con el cerebro que está alterada o exagerada, y que yo les digo así, voy a utilizar contigo medicamentos que van a regular el dolor, que son los mismos que utilizan los psiquiatras para depresión, pero yo los utilizo a otra dosis, con otras razones y con un efecto que se llama neuromodulador y no como antidepresivo. Aún así hay pacientes que no lo aceptan, y te cuento brevemente una historia, sobre todo cuando son los papás con los hijos chicos. Tuve una paciente de 18 años, después de explicarles y decirles, y ya era el momento, dijeron, no, es que no queremos porque un antidepresivo suena muy fuerte, a pesar de que tratamos de no usar ese término. Y entonces pasó el tiempo, decidieron esperar, yo creo que 3 meses por mucho, y no te exagero, me hablaron pidiendo que ya se lo dejara porque realmente ya no iba mejor, habían entendido el concepto y ya habían hasta investigado un poquito, y siempre es un poco más fácil. Yo prefiero no presionarlos, y cuando realmente el paciente le va a servir, él mismo te va a dar la pauta, ¿no? Sí, conozco muchos, no muchos adolescentes, pero algunos adolescentes que ya a muy temprana edad, inclusive más pequeños de 18 Sí, ya años, tienen que trastornos viven digestivos. estresados y utilizando antidepresivos y con un reflujo impresionante. Entonces, también como papás tenemos que estar muy cerca de nuestros hijos para entender muy bien qué proceso están pasando, porque los niños también sufren estrés, ¿no? O sea, eso no es una condición exclusiva de los adultos. Exacto. Entonces, es bien importante, pues en esta sociedad tan cambiante y tan apegada últimamente a temas pues digitales, más que digitales, redes sociales, pueden impactar de manera negativa la vida de los chavos, ¿no? Sí, pero también es muy importante estar abiertos al tema que dijo Lalo. O sea, a veces no es o el psicólogo o el psiquiatra, sino incluso a veces los dos. Pero no pensar que el problema principal está en nuestra cabeza porque estamos locos, ¿no? Que es lo que la gente piensa primero cuando tú le dices, es que sabe que necesita valoración por el psiquiatra, pero si yo no estoy loco, ¿no? Y es lo primero que comentan. Pero en realidad no se trata de eso, sino es un apoyo más. Finalmente, parte del éxito o de la mejoría en un padecimiento, en muchas ocasiones, por lo menos en gastroenterología, implica un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario, en donde no solamente entra el gastroenterólogo, sino también el nutriólogo, que hemos platicado mucho sobre nutrición, el apoyo con psicología, con psiquiatría. En algunas otras ocasiones incluso llegamos a requerir, no sé, apoyo del cardiólogo, ¿no? Pacientes que tienen dolor torácico, por ejemplo, pues necesitamos descartar que tengan un problema en el corazón, etcétera. Entonces, tenemos que estar abiertos a que necesitamos el apoyo de diferentes disciplinas para que al paciente le vaya mejor. Claro, y eso es parte como de la medicina personalizada, y que ya, digamos, los especialistas no trabajan en silos, ¿no? O sea, sí traen toda una red un equipo integral para poder atender al paciente justo de forma global, ¿no? En ese sentido. Me llamó la atención el tema del ejercicio. Algunas personas piensan que hacer ejercicio implica tener que ir a hacer yoga, ¿no? O como el gimnasio, el gym, sobre todo como que esta parte de, ¿sabes? Muy zen. Ejercicio relajante. Relajante, respiraciones, sí. O sea, sí, pero es cualquier tipo de ejercicio, porque a lo mejor a mí lo que me relaja es el tenis, ¿no? Y a alguien más le relaja la natación. El punto es que estés en movimiento, o el box, o... Sí, yo practico box con el doctor, sí, ¿verdad? Con su marido, le referí con él porque él es un buen modelo. Pero vamos, o sea, al final es que estés en movimiento y que sí le dediques. Hay un libro muy interesante que se llama Hábitos Atómicos, que te dice, a ver, claro. O sea,
10 minutos es mejor que nada. Claro. Entonces, pues vale la pena Y considerar. poco a poco vas aumentando. Que también eso es una de las recomendaciones que hacemos con los pacientes. O sea, no quieras ya mañana meterte al gimnasio Ironman. 1 hora, ¿no? O échate a correr 3 kilómetros ya de un día para otro. Es empezar poco a poco, porque además, conforme empiezas a moverte, tu cuerpo va pidiéndote más. Claro. Y te vas habituando y te vas sintiendo mucho mejor. Y entonces, cuando el paciente se siente mejor, dice, claro, esto me funciona. No solo es un tema de peso, porque también es otra situación, ¿no? Que la gente piensa que le dices, vaya a hacer ejercicio para que baje de peso. Claro. Obviamente el peso, pues ya hemos visto que contribuye a exacerbar algunos síntomas de determinados padecimientos, pero en general no es lo que nos preocupa específicamente, sino justamente todos los beneficios que lleva consigo la actividad física. ¿Hay alguna terapia que normalmente se pueda ir, o mejor lo voy a plantear diferente? Hablábamos del estreñimiento, ¿no? O sea, algún padecimiento que va muy correlacionado con el estrés, o sea, no sé, de todos los pacientes que ven a la semana que llegan con un tema de estoy muy estresado, tengo diarrea, no sé. Pues intestino irritable probablemente sea como el padecimiento. El principal. Ya. El dolor y sobre todo lo que es el dolor, o sea, la sensación, porque el estreñimiento es más un signo que un síntoma, es algo como más medible, como más, pues sí, el intestino puede estar más lento, puede haber, aunque hay ciertos trastornos hay un subtipo particular de estreñimiento que no me acuerdo si lo mencionamos, pero lo traigo a colación brevemente, donde el paciente sin darse cuenta, pero en forma voluntaria, inconsciente pero voluntaria, como apretar los dientes, aprietan el esfínter anal y eso bloquea el que puedan evacuar. Y este tipo de estreñimiento, que se llama estreñimiento por disinergia o falta de coordinación del piso pélvico, tiene en muchos pacientes una conexión a ansiedad, a estrés, alguna historia de algo traumático en la infancia, y entonces parte son algún tipo de terapia, no necesariamente un psicólogo, es una terapia como para enseñarles a darse cuenta de lo que están haciendo al revés, que lo hagan conscientemente, como a quien le dicen, oye, estás apretando los dientes y cuando te das cuenta lo puedes liberar. Y hay estudios donde aparte de las clásicas terapias como la conductivo-conductual, ahora hay como una corriente que se llama mindfulness. Mindfulness, sí. Que es como esta idea de hacer consciente tu cuerpo, tus sensaciones, si estás apretando, si estás aquí, si estás mal acomodado, y que entonces te empiezas como a olvidar de lo demás y te concentras en ti. Y hay estudios que esto les ayuda a los pacientes. Es una técnica, ¿no? De relajación. Pues de relajación, de meditación. Para estar como en el aquí y en el ahora. Esto que decías de apretar o evitar ir al baño es también malo, eso te puede causar estreñimiento, Sí, ¿no? sí, de hecho es una causa de un tipo de estreñimiento que tienes que corregir de esta forma, que el paciente se dé cuenta de lo que está haciendo al revés. Le das un laxante y pues no hace el tratamiento, le va a ayudar, pero no hace el tratamiento. Amigos, no se aguanten las ganas de ir al baño, por favor. Ese es un gran Donde mensaje. quiera que estén, llévense, no sé, un antibacterial o lo que sea, Toallitas húmedas. Toallitas húmedas. No se aguanten, por favor, si no quieren vivir estreñidos y tengan más temas de estrés. Además, nadie ha demostrado que por sentarte en cualquier asiento te dé cualquier infección. Algo. Eso es un mito. ¿Verdad? Pero luego sí están bien cochinitas. Sí. Bueno, eso sí, es que hay de bañitos a bañitos, o sea, también. Pero yo, de verdad, yo siempre traigo mi Tu gel. mi spray, ¿sabes? Ajá, desinfectar. Yo sí no me aguanto. Sí, al final lo que importa es que no te aguantes y eso te da como cierta tranquilidad. Es decir, yo me prevengo de cualquier riesgo de esta forma, adelante, pero sí, lo que importa es que no le pienses híjole, no es mi baño, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues para concluir este programa, me gustaría que nos dieran algún tip o alguna recomendación para poder, obviamente, contribuir. Yo sé que ya hemos hablado mucho, pero bueno, como punto final, que les podamos recomendar a nuestros, ahora sí que
fans, ¿le podemos llamar fans? Nuestros seguidores. Nuestros Nuestros amigos, nuestra familia que nos están viendo para evitar el estrés y que no tenga repercusión en nuestra salud digestiva. ¿Quién dice yo? Pues yo diría que empecemos por ser conscientes de lo que nos está generando estrés y de todas las alternativas que hemos comentado hoy, empezar un día a la vez, ¿no? Empezar poco a poco, una estrategia, después otra, y eso nos va a ayudar. A lo mejor no podemos cambiar nuestro estilo de vida por completo, pero sí nos ayuda a sentirnos mejor. Gracias. Retomo lo de los hábitos que decías y que está conectado con lo que dice Seriolit. A veces uno dice, bueno, pues es que así es mi día y así funciona, pero si no te está haciendo bien, pues ¿por qué no haz un cambio? Evalúa en dónde puedes modificar un horario, un espacio, para que al final de cuentas estás invirtiéndole a tu salud. Entonces, y es mejor que si un trabajo te está haciendo daño, veas cómo lo puedes hasta cambiarlo si es necesario, a que termines adaptándote tú a eso y entonces esa adaptación que no estás logrando te genera síntomas, enfermedad, estrés, vas a terminar de todas formas a lo mejor dejando ese trabajo, pero O un ya... desenlace fatal. Exacto, hasta algo más peligroso. Entonces, mejor adapta tu entorno a ti. Uno es adaptable, pues más bien busca el equilibrio, ¿no? Busca el equilibrio y la otra cosa es busca a tu médico y si tu médico te dice, oye, necesitas un neuromodulador, necesitas un antidepresivo, necesitas ver a un psiquiatra, ábrete a las posibilidades. No tener miedo. Y no se desesperen, o sea, cuando el médico les da una terapia y les dice, a ver, esto te lo vas a tomar, o sea, háganlo y completen el tratamiento, porque a veces nos desesperamos, ¿no? Sí, hay cosas que llevan tiempo. No todo es magia. No es magia, exacto. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Por favor, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, nos cuenten su caso para que nuestros expertos en nuestra próxima emisión puedan platicar y darles algunos pues datos o guía de qué hacer. Y recuerden, por favor, suscribirse a nuestro programa. Denle clic en la campanita para que les avise cuando tenemos un nuevo programa, un nuevo episodio. Y muchas gracias a Alfa Sigma, ya que por ellos podemos hacer que este programa llegue a ustedes. Nos vemos en la que sigue.